El Domingo de Ramos es una fecha importante porque los judíos acostumbraban a celebrar la Pascua para recordar, para conmemorar que habían salido de Egipto y ya no eran esclavos. Entonces Jesús decide que también, como judío que era, va a celebrar la Pascua, pero toma una decisión que agarra a sus seguidores totalmente por sorpresa. Decide ir a la mismísima ciudad donde estaban sus adversarios, aunque Jesús no luchaba contra nadie. Su sistema, lo que él planteaba, lo que él pretendía era muy distinto, pero tú sabes que los líderes del Sanedrín lo veían como una amenaza, donde estaba el gobierno que quería no solo apresarlo, que quería inclusive quizá ajusticiarlo de las maneras que tú y yo ya sabemos que utilizaban los romanos. Vemos por un momento la entrada, montado en un pequeño burrito, un pollino, y con personas vitoreándolo. Pero él perfectamente con la corteza prefrontal en mando absoluto. Entiende que esos vitores, entiende que esos cánticos, entiende que esas aclamaciones son solo ruido. Él no estaba ahí por vengan, adórenme, vengan, reconózcanme. Él estaba ahí porque era parte de todos los pasos de la operación que tenía planteada. Porque el sistema límbico de Jesús detecta el riesgo del Sanedrín, el consejo de sabios de los judíos, que querían y buscaban la oportunidad para poder ajusticiarlo. Y justo esa entrada les dio el primer pretexto, porque pudieron acudir con las autoridades romanas y decir, mira, él está sonsacando a la gente porque quiere levantarse contra el imperio, necesitas detenerlo. Sin embargo, cuando tú eres un operador de un proyecto, de un negocio, de una familia, de una empresa, cuando tú eres el líder, cuando tienes el plan muy estructurado, no permites, por un lado, que el ruido del aplauso y del reconocimiento social te distraiga, pero tampoco permites que el miedo te detenga. Y eso es esa es la primera parte que quiero dejar completamente clara en este análisis acerca de Jesús y acerca de lo que podemos aprender de este arquitecto maestro. Toda la semana hizo actos públicos, estuvo frente a la gente haciendo lo que él hacía, compartiendo un mensaje muy interesante, más allá de la religión y más allá de la fe o de la espiritualidad. Un mensaje de integración entre quien dices ser y quien realmente eres. Yo le llamaría un mensaje de integración con el yo, con tu verdadero yo, más allá de las máscaras. Este hombre hacía lo que hacía, buscando que las personas se olvidaran de esa máscara, buscando que las personas conectaran con su verdadera fuerza, con la reconstrucción de su propio sistema, de su propia creencia hacia adentro. El mensaje nunca tuvo que ver con adoración, nunca tuvo que ver con algún tipo de dogma. El mensaje siempre fue: necesitas volver a integrar la parte que hoy has armado para sobrevivir en la sociedad con la parte que realmente eres. La mayoría creen que el éxito es evitar el dolor. Sin embargo, Jesús nunca se ocultó durante esta semana, y a pesar de que sabía que el colapso era evidente, que su hardware, su cuerpo, iba a ser destruido, también sabía y había armado un sistema, fíjate nada más, un sistema que iba a trascender hasta hoy en día, que todavía lo usamos como referencia. Yo estuve en el piso 59 en una torre de Dubái la primera vez que fui, y lo que mi mente pensaba era: ¿qué pasaría si me aventaba desde ahí? ¿Cuánto tiempo tardaría y qué tanto sufrimiento emocional tendría y físico para que fuera lo mínimo de dolor y pudiera terminar con mi vida? Y eso te lo confieso en esta charla, en esta intimidad, porque
Cuando no estás completamente integrado, no importa el éxito, no importa el dinero, no importan los reconocimientos, no duermes en paz, no te sientes feliz, no estás pleno. Inclusive, años después, que estuve internado en un psiquiátrico por depresión e intentos de atentar contra mi propia vida, aún no sabía yo todas esas microgrietas, que algunas vienen de la infancia, algunas se formaron durante mi experiencia de vida y algunas son biológicas. Es biología. Y la biología, si no la entiendes, te vuelves esclavo de ella. Y a lo mejor hoy tú dices, es que exploté porque había demasiado tráfico, es que no pude evitar ese pleito, ese problema, porque me desesperó la persona. Y este maestro, este arquitecto maestro, este Jesús de un pueblo perdido en el desierto llamado Nazaret, entrando a la ciudad sede, a la capital donde todos lo buscaban, se mantuvo con total tranquilidad, sabiendo que querían detenerlo y sabiendo que querían matarlo. En su última cena, Yeshua ya tenía el diagnóstico completo: traición, tortura y liquidación. Y aún así, no huyó. Se metió de frente porque sabía su objetivo. Uno de los momentos que más me impactan de la historia de esta última semana de vida de Jesús es la noche en Getsemaní. Getsemaní es un momento que podemos analizar tanto desde la parte emocional y psicológica como de la parte biológica. En ese momento el nervio vago queda secuestrado. El estrés es tal que se da un fenómeno que es real, que existe, llamado hematodrisis, donde los capilares están sometidos a tal presión, a tal estrés que estallan. Y es lo que se le llama sudar sangre. Hay una lucha brutal entre el sistema nervioso simpático y entre el vago dorsal, que intenta desconectar el sistema por la angustia. Cuando Jesús pide que sea posible quitar esta copa de mi camino, no está pidiendo evitar su final. Está tratando de que su sistema soporte todo lo que venía. Recuerdo una noche en que ya había intentado, ya había investigado, ya había buscado formas y seleccioné 3 diferentes sedantes hipnóticos y vacié una caja y vacié la segunda y vacié la tercera y las tomé. Es un dolor tan grande que en ocasiones sientes que el cuerpo busca el botón de apagado. Jesús eligió el comando hágase tu voluntad para evitar que la parte lógica, que el ego se apoderara y tuviera inclusive que huir. Es un acto de rendición y al mismo tiempo es un acto de soberanía. Independientemente de lo que creas y de lo que entiendas que Él nos transmitió, es el momento donde Él decide que va a cruzar el umbral. Reconoce los riesgos, que ya no son riesgos, ya son hechos inminentes. Y elige terminar su obra. Y quiero contrastarlo contigo, porque yo sé que quizás estás en un empleo que no te gusta. Probablemente pasas 8 horas, 10 horas con un jefe que no soportas. Te trasladas 2 horas de ida y 2 horas de regreso para que al llegar a casa te griten, te cuestionen, no reconozcan tu esfuerzo y aún así sigues caminando. Pero aquí dentro se están formando esas microgrietas, esas fallas que eventualmente van a provocar un colapso. Y te lo digo por experiencia. Y puede ser un colapso económico, puede ser un colapso de tu salud, puede ser un colapso mental,
Puede ser el colapso de tu familia o de tu relación. Todos tenemos que salir a cumplir un papel en esta gran obra. Pero en el momento en que ese papel se vuelve tu identidad, comienzas a padecer algo que llamamos nosotros el estado de precolapso. Puede ser que pases noches sin dormir y digas, no descanso bien. Puede ser que tengas problemas estomacales, reflujo, gastritis. Puede ser que estés muy irritable o que te salga un tic o que quizá de pronto tienes granitos que antes no te salían o qué sé yo. Son señales. Son señales de que algo estás haciendo en contra de tu voluntad. Algo estás haciendo por cumplir con un tercero. Algo estás haciendo por sostener esa máscara. Esa máscara que tarde o temprano puede convertirse en la misma arquitectura que colapse. E inclusive si eres dueño de un negocio, hoy te lo puedo afirmar. Tu negocio ha heredado prácticamente las mismas microgrietas que hoy traes tú, biológicas, psicológicas o psiquiátricas. Yo entendí esto cuando salí del hospital psiquiátrico y estaba colgado ya de 7 medicamentos, drogas, legalmente recetadas. Y no me las podía quitar porque tú sabes el problema que eso significa. Y entonces yo ya no sabía cuál era el camino. Yo ya no sabía hacia dónde debía. Todos esperaban al Osvaldo de tu primer millón, al Osvaldo emprendedor, al Osvaldo que siempre tenía respuestas. Pero ese Osvaldo no tenía ni siquiera las preguntas adecuadas, menos iba a tener las respuestas para lo que seguía. Afortunadamente, mi vida colapsó. Afortunadamente, salí del psiquiátrico y ya no hubo proyectos que me dieran la adrenalina, que me dieran la dopamina que había yo vivido antes. Afortunadamente mi salud comenzó a colapsar. Y afortunadamente mi proyecto de vida se terminó derrumbando. Porque cuando llega el quiebre absoluto, cuando Jesús decide rendirse y su cuerpo ya solo sigue existiendo, el dolor es tan masivo que la mente ya no lo puede procesar como una señal biológica, sino como una realidad. Este punto de consumatum est, todo está cumplido. Aquí es donde la identidad anterior termina por morir por sobrecarga. Gracias a que mi vida colapsó, hoy tengo 18 kilogramos menos, mi cuerpo está más fuerte de lo que nunca había estado y me falta mucho todavía. Gracias a que mi vida colapsó, he podido quitar uno tras otro de muchos de esos medicamentos. Resulta que 4 de esos 7 ni siquiera eran para mi padecimiento propio. Resulta que nunca tuve depresión. Era otro tipo de alteración biológica. Resulta que Osvaldo no es inversionista ni es empresario. Es más un arquitecto de sistemas. Resulta que los que han tomado cursos conmigo, presenciales o en línea, han descubierto sus momentos eureka, han descubierto sus patrones escondidos, han descubierto sus verdaderos propósitos de vida. Y hoy, muchos de ellos, los que se han atrevido a cruzar el umbral, no solo viven de aquello que está desde dentro, de aquello que viene desde su ser, sino que están en plenitud. Cuando el operador se integra completamente consigo mismo, ya no busca que lo salven a él. Busca crear un sistema que permita
que su vida, que la vida de aquellos a quienes ama, que su camino sea sustentable. No te estoy pidiendo que entres a una religión. Ni siquiera te he hablado en algún momento de milagros o de escrituras. Te estoy diciendo que esta Semana Santa es una oportunidad de oro para que comiences a reflexionar y comiences a pensar en dejar de ser un operador fragmentado, en dejar de proteger tu ego, en dejar de proteger tu máscara que muestras en las redes sociales, en que permitas que la energía fluya desde la fuente, desde el origen, desde el centro mismo del universo. Te estoy hablando de Jesús, porque son las fechas y porque para mí es el arquitecto maestro. Porque es una persona que desde algún recóndito rincón en el desierto logró que tú y yo nunca nos olvidemos de él, porque todos los días que escribimos una fecha es un después de Cristo, o cuando hablamos de historia antigua es antes de Cristo, y eso venció inclusive al propio Imperio Romano. Pero con la base de un operador, de un arquitecto de sistemas, que tenía claro lo que buscaba y tenía claro lo que tenía que hacer. Hoy te quiero invitar a que cruces el umbral y te quiero dejar puntos maestros. Primero, cruzar el umbral no es por accidente, es una decisión. Puedes vivir el resto de tu vida siendo un operador fragmentado, sonriendo a la cámara, fingiendo que eres feliz, pero teniendo que ser infiel a tu pareja porque no te sientes pleno ahí, o teniendo que tener múltiples parejas porque tienes un gran vacío, o teniendo que cambiar de empleo o de empresa multinivel o de proyecto de inversión porque no te duran. Entrar y cruzar el umbral implica que habrá que aceptar traición. Vas a sentir que estás traicionando a otros, u otros ya no te van a ver como un activo, ya no te van a ver como un productor, porque tú les estás produciendo dinero, fama, resultados a alguien más. Es más, hay parejas que siguen siendo pareja únicamente porque tienen miedo a la soledad. Cruzar el umbral es una decisión. Vas a sentir traición, vas a sentir dolor, vas a sentir soledad. Y finalmente quiero decirte, probablemente muchas de tus decisiones hoy te has vendido la idea de que no fueron errores, fueron aprendizajes. Pero te lo tengo que decir. Más que decisiones lógicas, probablemente fueron biológicas. Esa ruptura, esa separación, ese aceptar ese empleo que no te gusta, ese seguir con esa pareja que no te llena. Tienes que luchar y trabajar y levantarte a las 5 a.m. y ser el mejor en el gimnasio y leer 20 libros a la semana y todo eso te lo vendieron las redes sociales. Y debes el coche, pero traes un coche reciente. Y debes la casa, o ni siquiera la debes, la rentas, porque no has podido crear un sistema donde tus propios ingresos te paguen dónde vivir ni siquiera. Vas a seguir oyendo de mí acerca de negocios, acerca de inversiones, acerca de análisis de dinero. Me gusta y me apasiona. Pero hoy lo que vas a saber es acerca de umbral. Es cómo hizo ese arquitecto maestro para crear un sistema y un modelo que trascendiera a imperios, a empresas, a gobernantes, a negocios, a personas, siglos. Y que hoy lo sigamos nombrando. Vas a conocer, a detectar
esos malestares que ya te acostumbraste, pero que son señales de esas microgrietas, que te digo, pueden ser psicológicas, psiquiátricas o biológicas. Y no se trata de nada de terapia. No se trata de nada de un sistema de meditación, o un sistema de alineación de chakras, o un sistema de repeticiones, afirmaciones, o hacer un tablero de visión. ¿Funciona? Sí. Pero estamos hablando de un verdadero sistema. Un sistema de reconstrucción del operador. Jesús no negoció sus emociones. Las usó como combustible para llegar hasta el final de su obra, de su labor, y que su legado hoy tú y yo todavía lo conozcamos. Tú puedes seguir desintegrado, fragmentado, hasta que colapses, o puedes tomar las decisiones, buscar las microgrietas y comencemos a trabajar. Te quiero dar la bienvenida al sistema umbral.